en estos momentos las técnicas sobre muros diafragma, ¿sí? Así es que sin preámbulos, pues damos inicio a la ponencia del día de hoy, ¿ok? Para estar de una manera algo ordenados, dejamos unos minutitos para hacer unas preguntas al final de la ponencia, ¿ok? Entonces, a ver, voy a compartir mi pantalla para, para poder empezar, ¿ok? Un segundo, por favor. ¿Me pueden confirmar, por favor, si logran ver mi pantalla? Sí, ingeniero, sí, se ve claramente. Ya, ok. Voy a poner para poner acá. Ok. Bien. ¿Se ve y me escuchan bien, ok? ¿Estamos? ¿Hola? Sí, ingeniero, sí se escucha. Ya, ok. Bien, vamos, dame un segundo, por favor, y ahora sí. Ok, el contenido de la presentación del día de hoy, vamos a tocar muy rápidamente la empresa Soletan Bachi para que tengan una idea de la envergadura de la empresa de la que vamos a estar hablando y que ejecuta este tipo de obras, algunas generalidades sobre los tipos de obras que nosotros realizamos y nos pasaremos directamente a lo que son algunas consideraciones básicas para el diseño de estos elementos de sostenimiento y procesos constructivos, que en realidad, como en toda obra en ingeniería civil, siempre el diseño debe estar de la mano del proceso constructivo. Y aún más en este tipo de elementos que, digamos, la parte constructiva va a demandar mucho sobre la parte de diseño, ¿no? Si bien, por ejemplo, cuando diseñamos una viga, una columna, también tenemos que ver parte de si es posible colocar o no algunos refuerzos, sobre todo en este tipo de elementos, por la forma como se construyen, digamos, la parte constructiva va a tener una mayor incidencia desde el punto de vista de diseño, ¿ok? Y veremos algunas principales obras, ¿no? Como que se han estado ejecutando este tipo de elementos. En Chiclayo ha habido una obra para hacer la construcción de unos sótanos por el tipo de suelo que ustedes tienen allá, con, con una presencia a nivel freático superficial, ¿no? Entonces, esta charla va a ser de mucha utilidad para ustedes, sobre todo porque están en un terreno y en un ambiente donde, digamos, hacer sótanos de gran profundidad es algo complicado, pero no es imposible, ¿ok? Ok, empezamos. La empresa, ¿quiénes somos? Bueno, la empresa Soletan Bachi es una subsidiaria, es como una de las varias empresas que tiene el grupo Soletan Freyssinet, que pertenece a un grupo más grande, que es el grupo Vinci, que es el grupo de capital privado más grande a nivel mundial en construcción en obras civiles, ¿no? Y especiales también, ¿no? Entonces, Vinci acá en Perú tiene la parte, digamos, de construcción, Vinci Construcción y Vinci Subsidiarias, ¿no? Dentro de la parte de Vinci Construcción está lo que es Soletanche Freyssinet, y Soletanche Freyssinet tiene unas subsidiarias, ¿no? O pequeñas empresas que son especializadas en cada rama en particular, ¿no? Por ejemplo, Soletan Bachi y Menar ven netamente todo lo que tiene que ver con suelos, ¿no? Con soluciones geotécnicas para hacer cimentaciones profundas, cimentaciones algo especiales, mejoramientos de terrenos, ¿no? Son empresas muy especializadas en ese punto. Freyssinet es la parte de la empresa, del grupo que se encarga de ver todo lo de la superestructura, o sea, diseño, por ejemplo, de elementos postensados, de puentes con vigas postensadas, elementos de disipación y aislamiento sísmico, también ve Freyssinet, temas de reforzamiento, todo lo que es superestructura, ¿no? Tierra armada ve todo lo que es parte de estos muros en tierra armada que nos sirven para accesos y salidas en puentes, por ejemplo, ¿no? Nubia es una
parte de una empresa que se encarga de energía nuclear, y Sixense es parte de una empresa que ve temas de monitoreo estructural, ¿no? Monitoreo de inclinómetros, todo lo que se quiera monitorear, vibraciones, aceleraciones, etcétera, todo lo que es monitoreo lo ve Sixense, ¿no? En el Perú estamos Soletán Bachí, Fraisinet y Tierra Armada, ¿no? Nubia, ¿no? Y Sixense de vez en cuando viene a hacer algunos trabajos de monitoreo en las obras que podamos estar haciendo. ¿Qué tipo de obras nosotros realizamos? Como les mencioné, Soletán Bachí ve todo lo que es cimentaciones profundas, ¿no? Mediante pilotajes, ¿no? También hacemos cimentaciones profundas con micropilotes, ¿no? Que, bueno, en sí, digamos, la función tiene que ver con tratar de descargar las solicitaciones a terrenos mucho más competentes y que se encuentran a una gran profundidad, ¿no? De repente salteando estratos que puedan tener problemas como, por ejemplo, licuación de suelos, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos estructuras de contención, que es en lo que nos vamos a enfocar en la charla del día de hoy, en base a muros diafragma, ¿no? Esta imagen que ustedes ven aquí es la construcción de un sótano en Lima, ¿no? En un terreno, ¿no? Que los primeros metros era algo complicado, y bueno, fue la primera obra que se realizó en Lima para, digamos, un uso civil, ¿no? Vemos acá un mejoramiento de suelos, ¿no? Un mejoramiento de terreno. A veces uno confunde cuando utiliza una cimentación profunda o cuando utiliza un mejoramiento de suelos, ¿no? El mejoramiento de suelos nosotros lo utilizamos cuando los estratos, digamos, no son tan malos, ¿no? Y de repente haciendo una, de repente, densificación del terreno, alguna consolidación en arcillas, de repente, podemos incrementar capacidades y no necesariamente incurrir en cimentaciones profundas que suelen ser más caras, ¿no? Y por otro lado, también hacemos microtúneles, ¿no? Que su uso básicamente es para hacer redes de alcantarillado, de tuberías, con una ventaja muy importante que es hacer estas excavaciones sin realizar zanjas, ¿no? A veces cuando uno está en las calles y siempre, pues, a veces empiezan a hacer obras de saneamiento y empiezan a abrir las pistas, ¿no? Eso digamos, tiene un efecto importante a tomar en cuenta con, digamos, la sociedad, ¿no? En cambio, cuando uno hace microtúneles o tecnología sin zanja, esa es su principal ventaja, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar netamente a lo que son elementos de sostenimiento, y como elementos de sostenimiento, ustedes de repente, no estoy seguro de qué ciclos estamos en la charla, pero cuando de repente vean el curso de concreto armado 1, concreto armado 2, o su mismo curso de cimentaciones, no sé cómo lo llamen, hay unas series de temas donde se ven elementos de sostenimiento, ¿no? En esos, generalmente los elementos de sostenimiento que vemos nosotros en el pregrado están orientados a elementos de sostenimiento rígidos, como por ejemplo los muros de contención con, digamos, de gravedad, ¿no? Que la forma como estos se puedan deformar por temas de flexión, del empuje del suelo, es casi nula, porque tiene una inercia muy grande, ¿no? Básicamente, la forma o el concepto que nosotros tenemos para diseñar estos muros de gravedad, o de repente los muros de semigravedad, ¿no? En base a pantallas que tienen su estabilidad con el talón y la punta, etcétera, tienen en general gran rigidez a la flexión, ¿no? Este tipo de elementos que les he mencionado, para realizarlos, al igual que los muros pantalla tradicionales, necesitamos de alguna forma llegar a hacer una excavación previa para poder hacer los encofrados, para poner nuestras mallas de muros, del muro de sostenimiento, etcétera, ¿no? El muro diafragma trabaja un poco distinto, porque nosotros no necesitamos hacer la excavación, digamos, interior de lo que queremos sostener, y lo único que hacemos es en el perímetro construir zanjas en el espesor de la pantalla a grandes profundidades, y construimos previamente el elemento de sostenimiento, y una vez ya construido, hacemos la excavación. Esto es lo que les estoy mencionando, lo vamos a ver más adelante en el proceso constructivo para que tengan una idea. Pero el muro diafragma, desde el punto de vista de su comportamiento, es un muro que no es
muy rígido a la flexión, ¿no? O sea, en realidad por el espesor que tiene y la inercia propia que tiene la flexión, hace de que sí pueda tener ciertas deformaciones por el empuje que vamos a tener nosotros del suelo. Desde ese punto de vista, el muro diafragma se cataloga como un muro de contención, como un elemento flexible, no es un elemento rígido. Y es importante diferenciar cuándo es un elemento rígido y cuándo es un elemento flexible por la forma o los diagramas de empuje que se puedan estar formando, ¿no? Eso lo vamos a ver de algún momento. Entonces, en la norma española, ¿no? En el Eurocódigo en general, en la UN 1538, este tipo de elementos ustedes lo van a encontrar como nombre de muro pantalla, pero no vamos a darle esta nomenclatura porque nos vamos a confundir con los muros pantalla tradicionales anclados que hacemos nosotros en el Perú, ¿no? Entonces, muro colado, in situ, o muro diafragma. Nosotros vamos a llamarlo como muro diafragma, ¿okay? Está hecho de concreto armado y que se construye en una zanja excavada previamente, ¿no? Mediante un fluido de perforación. Ahorita les explico esta parte de aquí arriba. ¿Por qué se utiliza un fluido de perforación? Es un elemento flexible, ya dijimos, ¿no? Y se ejecuta antes de hacer la excavación masiva. Entonces, por ejemplo, si yo quiero construir un muro de contención típico, que esta fue una solución, por ejemplo, que se estaba planteando aquí en un viaducto en Lima, en un suelo muy malo, aparte, o sea, ¿por qué era malo este suelo? Porque era un relleno no controlado, ¿no? Entonces, la parte o la ingeniería inicial de este proyecto, de este viaducto aquí en Lima, para poder ejecutar este viaducto o este paso a desnivel que íbamos a tener nosotros, se trataba de la siguiente manera, ¿no? Como les dije, las soluciones tradicionales de sostenimiento, tenemos que hacer la excavación previa. Entonces, desde el punto de vista de hacer la excavación previa, ya estamos desconfinando el terreno y por ende tenemos la posibilidad de que toda la estructura, todas las cargas que podamos tener aquí arriba puedan tener subsidencias, ¿no? O asentamientos. Entonces, la idea es obviamente controlar mediante el ángulo de reposo el terreno que podamos tener, pero si estamos hablando de un terreno que es muy malo, probablemente el ángulo de reposo o esta inclinación que le tengamos que dar nosotros al elemento de sostenimiento va a ser muy echado. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en este viaducto? Empezaron a hacer una excavación, así es, digamos, de manera masiva, y se dieron cuenta que para llegar al nivel que necesitaban, tenían que inclinar más el terreno. Entonces, el inclinar más el terreno conllevaba a tener que estar, digamos, metiéndonos con parte de la infraestructura de los vecinos, ¿no? Entonces, era imposible poder hacer este tipo de elementos de sostenimiento, ¿no? Hacemos una excavación previa, encoframos nuestras pantallas, esta es una de semigravedad, rellenamos y tenemos nuestro paso a desnivel. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con un muro diafragma? Con el muro diafragma, como les dije, se hace una excavación localizada solamente donde vamos a tener la pantalla. Entonces, vienen unas herramientas, como se llaman unas almejas bivalva, ¿no? Son unas grúas que, como, si quieren imaginar cómo trabajan, es como las tenazas de un cangrejo que empiezan a pellizcar poco a poco el terreno, ¿no? Y bajan hasta la profundidad deseada, ¿no? Pero ustedes dirán, entonces, si yo empiezo a excavar poco a poco el terreno en esta zanja, por poner un valor, me estoy yendo a 18 metros de profundidad, obviamente esta zanja se va a cerrar, ¿no? Tan tremenda profundidad podría correr el riesgo que también esta zanja se cierre. Entonces, de una manera muy ingeniosa, muy inteligente, ¿no? La ingeniería civil como tal, ¿no? Tratando de dar soluciones a ese tipo de problemas, ¿qué se nos ocurriría? Llenar con un elemento que nos pueda dar una contrapresión al empuje del suelo. Entonces, una de las formas como podríamos darle una contrapresión es con un empuje hidráulico, ¿no? O rellenar, entre comillas, con agua. Pero no podemos rellenar con agua porque ¿qué pasa si rellenamos con agua? Como esto es un suelo, o son suelos que obviamente tienen porcentajes de vacío, el agua se va a ir por todo lado, ¿no? Entonces tenemos que llenar con un fluido, con ciertos fluidos y ciertas características, dependiendo del suelo, que no sean tan permeables y que es más, me generen lo que se llama un cake, que es como son como paredes, ¿no? O sea, como que traten de sellar la excavación y tener el empuje hidráulico. Entonces, ese tipo de fluidos se llaman bentonita, es una arcilla, es como un lodo, ¿no? Es como un lodo. Entonces, rellenamos con eso,
vaciamos con el concreto y el concreto lo que va a hacer es desplazar a la bentonita que pueda estar acá en la zanja por diferencia de densidades, ¿no? Y al final me queda puro concreto con acero y ahí tengo la pantalla. Esto de acá lo vamos a ver un poco más a detalle a continuación en la parte constructiva, pero para que ya empiecen a tener una idea. Entonces, ya no hay necesidad de hacer la excavación así con estas inclinaciones del terreno. Entonces, hacemos la excavación y es muchísimo más rápida, muchísimo más segura, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista y estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, digamos, sótanos con gran presencia de nivel freático. Es casi imposible poder hacer un sótano de manera tradicional, porque el agua va a empezar a entrar, ¿no? Va a empezar a entrar a tu excavación. Entonces, es por eso que este tipo de elementos de sostenimiento en base a muros de diafragma se utilizan con mucha frecuencia en terrenos con presencia de nivel freático. Ejemplo clarísimo es la empresa hermana que tenemos en México, Simesa, que lleva haciendo por más de 50 años en México, en el DF, excavaciones a gran profundidad. Su récord está alrededor de 15, 16 sótanos, ¿sí? Estamos hablando de profundidades inmensamente grandes. Y ustedes sabrán que las arcillas de México son arcillas saturadas con presencia de nivel freático casi superficial, ¿no? Entonces, esa es la solución que se hace para excavaciones en este tipo de terrenos, ¿no? Esta es una imagen de la excavación que se hizo en este terreno que le mencioné en el ducto, ¿no? Se tuvo que rellenar lo que ya habían excavado para poder tener la plataforma de trabajo, y desde ese nivel, digamos, el nivel cero, ¿no? Se empezó a utilizar estas como que almejas, ¿no? Estas cucharas bivalvas para poder hacer la excavación en esta zanja, ¿no? Entonces, como pueden observar, no hay ningún problema con las estructuras vecinas al momento de hacer esta zanja, ¿no? Otro tipo de elemento de sostenimiento es lo que se denomina el muro anclado típico, ¿no? Esta solución es bastante usada, por ejemplo, aquí en Lima, en suelos algo competentes, ¿no? Donde se excavan por anillos, ¿no? Obviamente aquí no existe ningún elemento previo al sostenimiento. Hay que tener bastante cuidado al momento de hacer esta excavación porque estamos desconfinando el terreno y podemos tener asentamientos, ¿no? Entonces se hacen con banquetas, se hacen dejando separaciones para evitar tener problemas de que se ven al terreno, ¿no? Y hacemos, como ustedes ven, anillo por anillo. Va ejecutando este anillo sí, este no, este sí. Entonces dejan tacones, ¿no? Que por el efecto arco que se genera en el terreno se puede estabilizar, ¿no? Y bajan poco a poco, ¿no? Otro anillo, anclan, etc. El muro de diafragma es distinto porque hacemos la excavación previa hasta el fondo, ¿no? Hacemos la primera excavación. Obviamente el muro de diafragma no es mágico y puede trabajar en voladizo con grandes alturas. Necesitamos, si estamos hablando de grandes profundidades, de ciertas restricciones laterales. Y probablemente, si podemos anclar, anclaremos, ¿no? Entonces realizamos un anclaje. Esta es una obra que se hizo en México, en DF, por Simesa. Esta obra tuvo una gran particularidad de ser un predio bastante pequeño, ¿no? Entonces, ahí pues la logística se puede manejar para poder hacer excavaciones a gran profundidad también en terrenos pequeños, ¿no? Entonces se hacen excavaciones de ese tipo. Esto también es en la Avenida Reforma en la Ciudad de México, ¿no? Utilizando ya también acá muros diafragma. Como tú puedes observar, no existen los dameros como en el muro pantalla tradicional. Acá la pantalla es totalmente monolítica hasta la profundidad máxima de desplante, ¿no? Y poco a poco se van haciendo los anclajes como tú puedas estar construyendo. Una de las ventajas de utilizar este sistema es que nosotros podemos ahorrar el número de anclajes, ¿no? De repente. ¿Por qué? Porque utilizamos pantallas de mayor espesor, ¿no? Y son más rígidas y por ende pueden soportar mayores fuerzas de tensión al momento de hacer excavaciones profundas, ¿no? Muro de diafragma, ¿dónde lo podemos aplicar? Esta es la construcción del metro de París, también realizada por Soletan Bachí. Lo podemos hacer, podemos utilizar estos elementos en obras, digamos, civiles, como la actitud Polanco, por ejemplo, en México, realizado el 2015, ¿no? Podemos hacer,
digamos, cimentaciones profundas como parte o sea, o sea, acá sí tengo el muro diafragma, pero si ustedes ven esos cuadraditos en la cimentación, son como pilotes construidos con la misma herramienta del muro diafragma que me para construyendo puros rectángulos, ¿no? Que se llaman, este tipo de pilotes rectangulares, se llaman barrets. Los barrets tienen una gran capacidad digamos, de tomar cargas, ¿no? Por la gran punta y fuste que estas puedan tener, ¿no? Esta es una obra realizada por Soletan Bachi en Dubái, ¿no? La Greek Tower, ¿no? Una de los edificios más altos a nivel mundial. Parece que aún no la han terminado de construir, pero sí llegaron a hacer la cimentación. Hay unos temas, me parece, que paralizaron para hacer la superestructura, ¿no? Acá podemos ver el uso de muros diafragma como parte de viaductos, ¿no? Podemos ver acá pasos a desnivel, también de muros diafragma. Acá la tecnología cambió un poquito porque en vez de colar en el terreno, se introdujeron muros prefabricados. El prefabricado también es otro tema, otra charla para poder hablarla. Nosotros vamos a hablar de los muros colados in situ, o sea, hacemos el vaciado del concreto en ese terreno. Pero en esa misma perforación que estamos haciendo, podríamos introducir paneles o muros ya, digamos, prefabricados, ¿no? Como es en este caso, ¿no? Que es uno de los usos. También Colombia tiene un suelo con nivel freático también casi superficial y algo blando también, ¿no? En ciertas partes, ¿no? Hay una parte que va hacia los cerros que ahí ya el terreno cambia un poco, ¿no? Pero también fue como un lago, así como fue el DF, Colombia, la parte de Bogotá, tiene esta peculiaridad, ¿no? Puertos se pueden utilizar como muros de contención y cimentación, ¿no? Sin ningún problema. La tecnología cut and cover, ¿no? Esta forma de construcción de sótanos cut and cover es en teoría la que se está aplicando en las estaciones aquí en el metro, ¿no? ¿De qué consiste o en qué consiste esta metodología de construcción? Nosotros lo que hacemos es ejecutar previamente los muros diafragma, como ustedes pueden observar aquí, se construyen con toda la particularidad que vamos a ver más adelante. Hacemos una excavación, digamos, hasta cierta profundidad y construimos una losa. Pues al construir una losa podemos excavar toda la parte interior porque ya tenemos una restricción que me va a permitir contener el empuje, ¿no? Por las compresiones que se van a dar en la losa. Entonces, esa es la forma de construcción cut and cover, ¿no? Esta forma de construcción nosotros ejecutamos, por ejemplo, esta fue una mina en el sur, para poder hacer digamos, un concentrador de material, que por acá venía una faja transportadora y todo esto era un túnel, ¿no? ¿Y por qué teníamos que hacer este cut and cover? Porque no podíamos abrir esta excavación, porque el abrir la excavación y hacerlo de manera tradicional involucraba parar la producción del material, ¿no? Entonces, teníamos que correr contra el tiempo para hacer esta bóveda, ¿no? Eh, es la forma de la construcción de estos elementos verticales en esta mina en particular fueron unos pilotes, fueron muros, o sea, también se pueden construir pilotes uno al lado de otro que me sirve como pantalla de sostenimiento, ¿no? Y aquí se construyó esta losa, como tú puedes ver. Mira más o menos la relación que puedas tener con este equipo. Esta losa medía 2,5 metros de peralte. Era una losa inmensa, era una losa súper grande porque esta losa estaba diseñada para poder cargar cerca de 40, 50 metros de altura de material, ¿no? Que tú abrías una compuerta y podía entrar el material, ¿no? Y de ahí entraban unos carritos que se llevaban para los procesos de la mina, ¿no? Entonces, esta es la forma cut and cover que se hizo aquí en este proyecto. Se construyeron los pilotes, se excavó hasta cierto punto y se construyó la losa. Una vez que construye la losa, empezaron otra vez a llenar de material al costado de esta bóveda, ¿no? Pero fue por la metodología cut and cover, ¿no? Lo que se está haciendo aquí en las estaciones del metro, ¿no? En zonas urbanas, se construye, digamos, de repente no vamos a construir la losa cero. En algunos casos se pueden utilizar, por ejemplo, puntales, ¿no? Puntales metálicos para evitar de que cierre. Y después construimos la losa superior y retiramos los puntales, ¿no? Como es en este caso. Pero tú ya, digamos, desde la parte productiva vas a empezar a analizar por dónde saco el material, ¿no?
Entonces hay que, digamos, gestionar con la parte de producción de una manera de poder hacer de manera fluida el tema del retiro de material, ¿no? Tendrás que entrar con botcats, ¿no? Pero el tema de la eliminación del material, cuando utilizas puntales, hay que ver bien. Otra forma de poder hacer excavaciones utilizando el muro de diafragma, que ya fue construido desde el inicio, es con anclajes, ¿no? Anclajes activos, ¿no? La forma como funciona un anclaje activo es que tú haces digamos, la perforación, ¿no? Viene un equipo de perforación de diámetro pequeño, ¿no? Una SM14, de repente, ¿no? Son maquinarias que dependiendo del tipo de material que tengo, se equipa con ciertas brocas, ¿no? Y perforan el terreno. Una vez que perforan el terreno, se introducen unos cables de acero, ¿no? Unos cables de acero para poder tensionarlos, pero tú dirás, ok, tengo el cable de acero y después voy a jalar ese cable y se va a salir. Entonces, es que para que puedas tensionar ese cable, tienes que llenar de una lechada, de un concreto en cierta longitud que has perforado. Entonces, inyectas el concreto y el concreto se empieza a pegar en las paredes. Dependiendo del tipo de suelo, incluso hay varias formas de inyectar este mortero en este bulbo, y lo que hacemos es sellar, ¿no? Sellar el bulbo de una forma de que el acero esté ahí en contacto de una forma que no pueda salir esta parte que hemos metido. Entonces, ahora sí, si jalamos, ese acero nunca va a salir. Entonces, tú jalas, y por el tema de acción y reacción, ¿qué pasa cuando tú tratas de estirar el cable? El cable va a tratar de volver a su condición original, ¿no? Obviamente siempre en el rango elástico, nunca vamos a entrar a rangos inelásticos de este cable, ¿no? Entonces, jalas el cable, y llega un punto en que vas a soltar el cable, pero tú dirás, ok, jalo y suelto, y otra vez va a llegar a la posición original. ¿Cuál es el chiste? Que una vez que jales, cuando sueltes, tú le vas a poner ahí como un tamborcito con unas cuñas para cada cable. Entonces, cuando sueltes y quiera volver, se va a quedar presionado contra la pared, ¿no? En esas cuñas. Entonces jalas, y esa contrafuerza que tú tienes es la que va a hacer de que el muro quede pegado hacia el terreno y esté anclado, ¿no? Pues esta es la forma de soporte utilizando anclajes. Estos son anclajes activos, los que te he mencionado, ¿no? Porque le estás poniendo una fuerza. O construir la losa superior, como ya les había mencionado, ¿no? Hacer la excavación y no pasa nada. Los muros de diafragma suelen tener un comportamiento estanco, ¿no? No es perfectamente estanco, pero sí, digamos, dentro de su particularidad y la forma constructiva, dependiendo de las uniones que se puedan tener entre paneles, porque como tú ves, para hacer la construcción de este muro depende del ancho que pueda tener de mi herramienta. Entonces, voy a tener pues paneles, digamos, construidos de, no sé, 6 metros de longitud y con la profundidad que me dé, pero voy a estar haciendo varias franjitas verticales. Entonces, para que se una con la otra panel, eh, por ahí puede entrar digamos, agua, ¿no? Entonces, lo que se usa ahí son ciertas juntas. Ahorita vamos a ver en el proceso constructivo. Entonces, hasta cierto punto es estanco, ¿no? Para evitar de que entre agua, ¿no? Y después se construye, digamos, las losas intermedias y no hay ningún problema, ¿no? También puede funcionar como cimentación, como parte de barret, porque tenemos cierto soporte, ¿no? Digamos, con la parte del fuste y punta que podemos tener nosotros en estos elementos, ¿no? Muros en cantilever se pueden tener o en voladizo, como son estos pasos a desnivel, ¿no? ¿Qué más vemos por aquí? También tenemos lo que son muros con restricción lateral, con anclajes. Estos son puros anclajes que se han tenido en, en DF, por ejemplo, ¿no? Este es en el DF. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué tipo de restricciones laterales existen? Entonces, como les mencioné, tenemos lo que son los puntales, ¿no? Acá vemos puros puntales que tenemos en esta excavación en particular. El problema del puntal es que cuando tenemos grandes longitudes para poder utilizarlos, el problema es como estos elementos están trabajando en compresión, hay que controlar los temas de pandeo. Entonces, generalmente cuando tenemos grandes luces, ya nos piden diámetros muy grandes de puntal que suelen ya no ser posibles utilizarlos, ¿no? Otro tipo de restricción lateral son con este tipo de apoyos, digamos, temporales hacia el terreno, ¿no? Como unos puntales también, pero descargando hacia el terreno, ¿no?
Acá tenemos anclajes, estos son anclajes activos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un muro diafragma y un muro pantalla de pilotes? La diferencia está en que un muro pantalla, como tú ves, se construyen, esto es una vista en planta, ¿no? Este es un muro diafragma, se construyen así por partes, ¿no? La diferencia de un muro de pilotes y un muro pantalla es que el muro de pilotes no es una pantalla continua en sí, porque podemos tener pilotes separados, obviamente no va a ser continua, pero podemos tener, entre comillas, alguna continuidad de los pilotes utilizando los que son secantes, ¿no? La principal diferencia que podemos tener aquí es el acabado caravista que podamos tener, ¿no? Mientras que en una, eh, digamos, de este tipo de pantallas tenemos que shotcretear o completar para tener un paramento horizontal, ¿no? Por como nos va quedando el pilote. A diferencia del muro de diafragma, nos queda ya totalmente recto, ¿no? Y otro punto importante es el tema del agua. Cuando usamos muros o cuando usamos pilotes, ¿no? Como muros de sostenimiento, obviamente no podemos hacerlos separados porque entraría el agua cada rato, ¿no? Y si hacemos secantes, las juntas que yo tengo son muchísimo más en número en todo el perímetro donde voy a utilizar. Entonces hay una probabilidad más alta de poder tener filtraciones del terreno, ¿no? Esta es una pantalla de pilotes, como ustedes pueden ver. Este es un terreno seco, donde sí se puede ejecutar, no hay ningún problema. Y sí, trabaja bien, ¿no? No hay ningún problema. A la derecha ustedes pueden ver un muro diafragma ejecutado en un terreno con un nivel freático importante, ¿no? Y obviamente no podríamos hacer pantallas discontinuas, ¿no? Ok, pasamos al siguiente capítulo, ¿sí? Lo que hemos visto ha sido totalmente generalidades. Consideraciones de diseño. Acá no me voy a detener mucho. Ustedes están súper frescos, están en la universidad. Cuando han visto el tema de suelos, hay un capítulo que se denomina pues, teoría de empujes, ¿no? La teoría de empujes fue desarrollada por Ranking al inicio, ¿no? Utilizando ciertos conceptos, despreciando e idealizando algunos comportamientos en el suelo, ¿no? Como evitar por ahí, digamos, fricciones entre la cuña de falla, etcétera, ¿no? Coulomb también empieza a estudiar teorías de empuje de suelos. Después empiezan a cuestionarse ciertas teorías cuando se utilizaban en elementos flexibles porque las distribuciones de presiones cambian. Entonces ahí aparece el gran Terzaghi, ¿no? Terzaghi y Peck en los años 1900, ¿no? 1930, 1940, ¿no? Empieza ya las teorías de Terzaghi. Cuando Coulomb y Rankin estaban empezando a hablar de esto en los años 1780, 1800, ¿no? Eran teorías súper antiguas que hoy en día las seguimos utilizando por los ensayos y estudios que se han hecho de distribuciones de presiones que nos dan ciertos empujes conservadores. Por eso que al día de hoy aún se siguen utilizando estas teorías de empuje, ¿no? Pero Terzaghi y Peck ya empieza a cuestionar ciertos comportamientos de estos empujes, ¿no? Pensados inicialmente, y propone ciertas redistribuciones o empujes aparentes, ¿no? Que aparecen en normas, ¿no? De, por ejemplo, la Federal Highway, está en los eurocódigos, en la bibliografía, ¿no? Aparece también en, en criterios de diseño americanos, ¿no? Donde son aceptados estas distribuciones aparentes de Terzaghi, ¿no? Y de ahí empiezan a evolucionar varias teorías para poder tomar en cuenta algunos enfoques de análisis que vamos a hablar en esta parte. Voy a tratar de ser lo más conciso posible y puntual de las teorías que vamos a estar hablando, ¿ok? Entonces, el empuje de suelos, digamos como teoría inicial, aparece cuando, imaginemos que tenemos nosotros por aquí una caja con un suelo en el que uno de los lados es una pared móvil, ¿no? Esta parte va a ser la pared móvil, y que para mantener el suelo dentro de esta caja, ¿no? Que va a ser un suelo homogéneo, tendríamos que aplicarle cierta presión a la pared, ¿no? Para que todo el suelo esté ahí, ¿no? Entonces, si la presión es alta, el desplazamiento va a ser hacia adentro de la caja, ¿no? Y si es baja, ¿qué va a suceder? El suelo va a vencer a esta pared móvil y va a tender a ir hacia la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros ponemos un dinamómetro aquí, ¿no? Y nosotros empujamos hacia adentro, lo que estamos generando es una condición de esfuerzos o de empujes pasivos, ¿no? Cuando tú empujas al terreno, estás generando un estado de empujes pasivos, ¿no?
es como que el terreno está recibiendo esa presión. Si nosotros dejamos que el suelo venza la pared móvil y ya también el suelo empuja la pared móvil, se empiezan a generar unos empujes que se llaman empujes activos, ¿no? Y si nosotros dejamos tal cual está, la presión ahí es un estado de empujes en reposo, ¿no? En reposo. Entonces, hay tres, digamos, estados límites o tres empujes límites en el terreno conocidos como empuje activo, empuje pasivo, y lo que es el empuje en reposo, ¿no? Entonces, el empuje en reposo es el suelo tal cual está ahorita donde tú estás sentado. El suelo, si tú no has excavado nada, el suelo ahorita está en un estado en reposo. Apenas tú empieces a hacer una excavación, se libera el empuje activo, porque el suelo empieza a vencer la excavación. Y si tú empujas de alguna forma, como por ejemplo con anclajes, estás generando un estado de empuje pasivo. ¿Okay? Entonces, entendamos un poco esto de aquí. Empuje en el suelo. Si nosotros tenemos aquí el terreno, a ver, y quitamos suelo, entonces estamos descomprimiendo. Entonces, se activa una superficie de falla, una cuña de falla, ¿no? Que es la cuña llamada de empuje activo, ¿no? Igual aquí, si tú observas, estás quitando y esta es la cuña que se va formando. Es una cuña o una superficie de falla activa, ¿no? Entonces, esa distribución de presiones, en teoría, si estamos hablando de un elemento rígido, es una distribución triangular con un empuje que sale de un análisis de esfuerzos con un círculo de Moore y se determina, ¿no? El ángulo de falla y el coeficiente de empuje activo, ¿no? Entonces, esta superficie de falla es conocida a 45 menos phi medios, ¿no? Si lo ves desde la parte vertical, ¿no? Entonces, si tú ya también con una pared empujas al terreno, ¿no? Como vamos a ver aquí, si tú empujas el terreno, lo que está generando también es una falla en el terreno, es una superficie de falla. Esa superficie de falla es una falla pasiva, o una superficie de falla pasiva. Entonces, la superficie de falla pasiva también ha sido analizada, ha sido calculada, y es un ángulo mucho más grande, igual a 45, en este caso, 45 más phi medios, medido desde la vertical. Entonces, es mucho más difícil, porque si tú ves por la superficie de falla, es mucho más difícil tener fallas pasivas que fallas activas, ¿no? Por el volumen de cuña que tenemos de falla que podamos tener, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos analizar este tipo de elementos, este tipo de pantallas, es una parte de la ingeniería civil muy bonita. ¿Por qué? Porque mezclamos dos ramas de la ingeniería civil que nunca deberían trabajar por separado, que es la geotecnia con la ingeniería estructural. Entonces, cuando nosotros hacemos estos diseños de muros pantalla, muros diafragma o elementos, digamos, relacionados con el suelo, hay mucho que analizar desde el punto de vista de la interacción suelo-estructura. Entonces, cuando ustedes escuchen interacción suelo-estructura, es bastante interesante porque hay que ver la relación, la interrelación que tenemos entre las solicitaciones propias de la geotecnia, como los empujes, y cómo se va comportando mi elemento estructural desde el punto de vista de desempeño, ¿no? De la ingeniería estructural. Entonces, es importante analizar desde los dos puntos de vista, ¿no? Yo, digamos, veo la parte estructural en la oficina, pero la parte geotécnica también es necesaria entenderla y conocerla para poder analizar bien el fenómeno que tenemos en el diseño de estos elementos, ¿no? Entonces, para analizar, digamos, la interacción suelo-estructura, hay varias formas de realizarlo. Una es utilizando enfoques o conceptos relacionados a la tensión de formación, ¿no? Entonces, por ahí, de repente han escuchado cómo podemos modelar nosotros el suelo, digamos, que va a estar en relación con una estructura, una zapata, un pilote, un muro de contención, etcétera. ¿Cómo podríamos nosotros modelar el comportamiento del suelo? Entonces, el comportamiento del suelo es, entre comillas, si tú utilizas este concepto, tensión de formación, dirías que el suelo es como un resorte. ¿Sí? Porque si tú saltas en una arcilla, obviamente va a llegar un punto en que la vas a estar asentando, y es porque el suelo tiene un resorte, tiene
un módulo de balasto, se llama, ¿no? Es un comportamiento que se puede modelar como varios resortes, ¿no? Como una cama de resortes el suelo. Entonces, ese resorte tiene relación, pues, digamos, si utilizas, por ejemplo, Chaisson, que es para pantallas, está en relación a las propiedades mecánicas del suelo, como son la cohesión y la fricción, y tú determinas ese coeficiente de reacción del suelo, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos como una cama de resortes, lo que tenemos que ver para saber cuál es la presión que tengo en el suelo, tengo que entender cuánto fue lo que se deformó el suelo para saber la presión, porque está relacionada la presión con la deformación. Entonces, mediante elementos finitos, mediante diferencias finitas, etcétera, o de repente cuando ustedes ven la parte estructural, cuando ven análisis, la parte de análisis estructural, de repente por ahí han escuchado los conceptos de análisis matricial. Lo que nosotros hacemos es discretizar en puntos muy pequeños, ¿no? Para poder medir las deformaciones en cada uno de los nodos que hemos podido estar discretizando. En este caso, lo que discretizamos es, pues, propiamente la pantalla, ¿no? Después tenemos lo que es el equilibrio límite, ¿no? Es una forma de análisis en relación a factores de seguridad, asumiendo de que se han movilizado, digamos, al 100% los empujes en el terreno. Y después está el análisis por elementos finitos, ¿no? Que es un poco más complejo, ¿no? Pero es mucho más, digamos, sensible y útil a veces cuando se quieren hacer soluciones algo complejas, ¿no? Cálculos que nosotros realizamos, debemos encontrar empotramientos y fuerzas de anclaje necesarias para cumplir con factores de seguridad que están normados, ¿no? en la norma técnica peruana, ¿no? Después tenemos que cumplir con o determinar envolventes de momentos y cortantes para poder diseñar el concreto armado en estas pantallas. Y después, y no menos importante, calcular las deformaciones asociadas en las pantallas, ¿no? Y después también el 1 con el 4 de estar de la mano para cumplir con los equilibrios, el equilibrio límite para tomar en cuenta y cumplir los factores de seguridad, ¿no? Otro cálculo adicional a realizar es el tema del sifonamiento. El sifonamiento se da en arenas con presencia de nivel freático. ¿Qué sucede? La arena es algo parecido a lo que es la licuación en suelos. No es lo mismo, pero es algo parecido. ¿Cuándo licúa una arena? Una arena licúa cuando se incrementa la presión de poros, ¿no? Y hay cierta vibración, ¿no? Y entonces cuando nosotros incrementamos la presión de poros y hay cierta vibración, lo que sucede es que la parte relacionada a la cohesión que tiene que ver con la capacidad portante se elimina. Y en realidad el suelo se convierte como si fuera una mazamorra, ¿no? Pierde total capacidad. Entonces la arena, para que licúe, necesitamos sismo, necesitamos agua y que sea un suelo granular, sea una arena, ¿no? Entonces, obviamente no todas las arenas van a licuar, va a depender también del contenido de finos, etcétera, ¿no? Entonces, en el sifonamiento es algo similar. Cuando nosotros hacemos una excavación de esta manera, lo que estamos incrementando es un tirante hidráulico, ¿no? Por el tema de la diferencia de niveles de agua, ¿no? Entonces, incrementamos cierta presión y esa presión tenemos que controlarla para evitar de que licúe la parte del empotramiento, ¿no? Entonces, si no controlamos eso, lo que va a suceder es esto de aquí, ¿no? Tenemos empotramientos muy pequeños, hacemos una excavación y licúa totalmente, ¿no? Es el tema de sifonamiento o ebullición. Entonces, una manera muy, muy inteligente que podríamos evitar controlar las presiones en la parte interior de mi excavación sería incrementando este empotramiento, porque hacemos perder presión por el recorrido mayor que debería tener el agua para llegar al intradós. Entonces, este empotramiento me va a ayudar para controlar las presiones interiores en esta zona de la excavación, ¿no? El empotramiento también es importante, ¿no? Para, digamos, para que funcione con el sistema de anclaje, ¿no? Porque si tenemos un empotramiento muy pequeño, podemos, como ustedes van a observar aquí, también tener una falla, ¿no? Del sistema por más que esté anclado, ¿no? Tú observas, va a quitar ahí el terreno, y igual por más de que esté anclado, podemos tener falla en la pata, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado. No el hecho de tener anclaje superior quiere decir que no necesitemos empotramiento inferior. Probablemente si tenemos un montón de líneas de anclaje se pueda controlar este tema, ¿no? Pero tenemos que trabajar con los anclajes y el empotramiento propuesto también.
Cálculo mediante los coeficientes de balasto. El coeficiente de balasto este es el abaco de Chaisson. Chaisson en los años 50, más o menos 50-60, es un ingeniero francés, hizo muchos estudios en campo para medir, digamos, empujaba el terreno, medía cuánto se deformaba, cuál era la presión, y por ahí hizo unos ábacos que relacionaban propiedades de los suelos con ese valor de reacción que debería tener el suelo, ¿no? Entonces, nosotros podemos utilizar estos ábacos para poder caracterizar el suelo, ¿no? Desde el punto de vista de su rigidez, ¿no? O de su capacidad de formación, y utilizar este tipo de programas. Este es un programa que se llama Paris, que lo utilizamos en la oficina, el Soletan Bachi, que es en realidad una programación de un análisis matricial que discretiza, ¿no? A ciertas profundidades, ¿no? Y empieza a medir esfuerzos de formación, compatibiliza deformaciones, y al final te saca envolventes de cortante, momento y desplazamientos, ¿no? Donde tú has discretizado. Entonces, en la parte izquierda, ¿no? Donde estoy poniendo acá el mouse, a ver, déjame ver si puedo poner mejor, a ver, un segundo. Vamos a poner un puntero. Esta zona donde vemos las presiones, tú ves puro empuje en reposo, ¿no? Porque no ha habido ninguna excavación de ningún lado del terreno. Este es el muro diafragma, ¿no? Esta línea, y este es el intra-2 o la zona a excavar, y este es el tras-2 o la zona a contener, ¿no? Y esta es la distribución de presiones triangular que está en reposo, ¿no? Hacemos una excavación inicial, obviamente se empieza a activar los empujes activos, ¿no? Hay cierta deformación, el momento negativo que se está formando por la propia deformación que estamos teniendo en la pantalla, y la cortante, ¿no? Relacionada a ese punto. Metemos anclaje, va a incrementar la presión debido a la presión que estamos teniendo del anclaje, ¿no? Hacemos una excavación adicional, otra vez se activan empujes activos, ¿no? Dependiendo de la deformación que pueda tener. No se activa el activo total, ¿no? Porque eso es ya la teoría de falla. O sea, esa distribución triangular con el empuje que nos da ranking es ya un estado límite, donde ya en teoría el suelo estaría fallando. Pero en realidad acá el suelo no está fallando, pues, ¿no? Depende de la deformación real que está teniendo. Entonces, así poco a poco vamos haciendo excavaciones, anclamos, hacemos la excavación, anclamos, y podemos observar las distribuciones de presiones que tenemos, los desplazamientos, los diagramas de momento y cortante, ¿no? Y después, una vez que hemos llegado a la parte, digamos, final de nuestro sótano, le ponemos las losas y quitamos los anclajes, porque ya si tenemos losa no necesitamos los anclajes, porque ya estas son las que soportan. Entonces hay una pequeña redistribución de momentos ahí, ¿no? Cuando destensamos el anclaje y se apoya directamente en las losas. Bueno, acá tenemos la distribución de momentos y cortantes, que es con lo que nosotros diseñamos las pantallas, ¿no? Y acá también le puedes poner, si quieres, tu condición sísmica, ¿no? El sismo se puede modelar con teorías, digamos, clásicas, como por ejemplo la de mononovio Cabe, ¿no? Se analiza la envolvente de todas las solicitaciones, y con estos diagramas son con los que nosotros diseñamos el concreto. Entonces, es bastante interesante, ¿no? Porque ahora, para diseñar en concreto, necesito entender bien la interacción que he tenido con el suelo, porque de ello depende mi ley de momentos y cortantes para yo poder diseñar, ¿no? ¿Qué más? Cálculo mediante el equilibrio límite. El equilibrio límite es lo que de repente ustedes han visto también, pues, ¿no? Mediante el método de Dovelas, ¿no? Podemos utilizar varios software como el Slide, por ejemplo. Y también modelamos las fuerzas, la profundidad, etcétera, y vemos que en cada proceso, en cada etapa del proceso constructivo, cumplamos con estos factores de seguridad, ¿no? El análisis mediante elementos finitos podemos utilizar, por ejemplo, el Plaxis, ¿no? Pero para poder utilizar bien el tema de elementos finitos, nos pide parámetros un poco más exquisitos del suelo, ¿no? Como dependiendo del modelo constitutivo o del modelo de esfuerzo de formación que utilicemos del suelo, vamos a tener que tener estudios más sofisticados, y probablemente ensayos triaxiales, ¿no? Ensayos odométricos necesitaríamos para poder alimentar bien nuestros modelos numéricos, ¿no? Después hace una comparación entre los modelos, digamos, esfuerzo de formación con los modelos elementos finitos, y bueno, se llega a que se cumplen los factores de seguridad, y después diseñamos en concreto armado, ¿no? Este es un plano típico de un panel, de una jaula, de un muro pantalla, ¿no? Donde las varillas verticales obviamente van a estar relacionadas al efecto de flexión que podamos tener en la pantalla, ¿no? Dependiendo donde tenemos
panzas por el positivo que se debe a la diferencia de puntos de apoyo. Necesitaremos colocar mayores refuerzos y de repente en zonas de apoyo vamos a tener que colocar, digamos, bastones por temas del momento negativo que podamos tener hacia esa zona, ¿no? Y después estos ganchitos que ustedes ven por aquí es el diseño por corte, ¿no? Se tiene que diseñar por corte y esta es una vista del refuerzo o de la elevación del refuerzo que tendríamos por cortante en base a estribos, ¿no? Acá vemos el izaje que estaríamos teniendo en una pantalla, ¿no? Donde se dejan ciertas reservaciones para que pueda entrar el anclaje, ¿no? Y también se tiene que analizar puntualmente estas zonas para evitar de que falle por punzonamiento y por flexión horizontal que podamos tener propio del anclaje, ¿no? Este es el muro para que tengan, digamos, una idea de un plano, de un pilote, ¿no? No es tema de la conversación del día de hoy, pero la idea que igual también las variedades longitudinales es por flexión y el tema de los estribos, ¿no? En este caso me parece que eran, sí, son estribos o sunchos, sí, estribos, ¿no? Los estribos obedecen a corte, ¿no? Muy bien. Muro pantalla, cuando nosotros hacemos un análisis de sensibilidad, de repente tenemos esta pantalla y hemos de señalar empotramiento, me cumple el factor de seguridad. Este coeficiente que observan aquí arriba está en relación al porcentaje del pasivo que se ha movilizado. En teoría está relacionado al factor de seguridad del empotramiento que podíamos tener, ¿no? Entonces, si nosotros excavamos más del 50% de lo que originalmente habíamos pensado, ¿qué es lo que sucede? El factor de seguridad reduce un 20%. Los momentos incrementan un 20% porque hay una mayor altura, ¿no? Ustedes se acordarán, pues, que en los momentos, la relación que tenemos con la luz libre, dependiendo también de la carga, pero bueno, es una relación que no es lineal, es una relación exponencial. Estamos hablando de distribuciones rectangulares, probablemente sea una relación cuadrática, ¿no? Entonces, es bastante importante tener en cuenta que los diagramas de momentos van a ser muy sensibles a la altura que yo pueda estar teniendo, ¿no? De excavación. Entonces, si por ahí en obra, no sé, excavaron 50 centímetros adicional, ojo, tienen que notificar al Departamento de Ingeniería para ver si realmente los refuerzos pueden soportar a la flexión, los desplazamientos son aceptables y si el factor de seguridad también cumple, ¿no? Si aumenta el nivel freático por ahí, no se calculó bien, hubo una crecida del terreno, etc. Igual, el factor de seguridad va a decrecer en un 20%, pero el problema está en el momento. Mira, el momento positivo incrementa un 65%. Y eso es porque aparte del empuje del suelo que estoy teniendo, teniendo un mayor empuje hidráulico por el nivel freático. Entonces, el momento ya está volando el positivo. El desplazamiento estamos cerca del 160%. Probablemente estamos hablando ya de una masa inestable. Por eso el tema del nivel freático es bastante importante calcularlo bien o estimarlo bien. No hay que sobreestimar subestimar el nivel freático, ¿no? Porque es una condición bastante crítica, aún más en el suelo que ustedes tienen en Chiclayo, ¿no? Si reducimos por ahí factores resistentes del suelo, como de repente el ángulo de fricción, de 30 pasamos a 35. El factor de seguridad ya no cumple, estamos con 1 casi, ¿no? El momento está al 50% y el desplazamiento está a un 120% más. Entonces también hay que tener cuidado con los parámetros iniciales que utilizamos en nuestros análisis, ¿no? Muy bien, desde el punto de vista del procedimiento constructivo, ¿cuál es el proceso constructivo que tenemos aquí? Bueno, lo primero que hacemos es construir estos brocales o muros guías, ¿no? Son unos muritos que pueden tener, no sé, 1 metro, 80 centímetros, depende del terreno y la inestabilidad que podamos tener del suelo, pero tienen un peralte de 1 metro nada más, son muros muy pequeños y de un espesor de 20 centímetros. Y van a servir, como su nombre dice, como su nombre lo dice, de guía. Son muros que guían a la excavación. Entonces, es para que ahí, en ese espacio de los muros, pueda entrar esta cuchara bivalva. Entonces la cuchara va a empezar a comer poco a poco el terreno, ¿no? Vamos a tener lo que es la excavación del terreno. Una vez que tenemos la excavación del terreno, mientras estamos haciendo la excavación, acá hay un circuito de bombas que no está graficado, pero son bombas que van entrando a la excavación para que rellenen de este fluido, de esta bentonita, para que el terreno no se llegue a juntar. Entonces, nosotros excavamos una tripita nada más hasta 30 metros, no sé, lo que tengamos el nivel de desplante, ¿no? Y siempre llenándolo de un fluido de sostenimiento, ¿no? Entonces, llegamos hasta el nivel máximo de excavación, ¿no?
esto ya está con bentonita y la siguiente tarea que hacemos es introducir con una grúa auxiliar, ¿no? El tema del acero en la pantalla, ¿no? Introducimos el acero y después, una vez que ya el acero está adentro, vamos a introducir el concreto. Pero de ahí y es lo más lógico que pienses, es cómo si ya tenemos lodo y le metemos concreto, todo se me va a mezclar. Vamos a tener una mazamorra entre lodo con concreto, ¿no? Cualquier cosa nos va a salir. No, es que la forma como se hace el vaciado es mediante un concreto especial y unas tuberías que se llaman el concreto y la tubería Tremi. Es una tubería que se introduce en estos embudos que va hasta la profundidad que queremos. Entonces el concreto se va a lanzar hasta la profundidad y de abajo hacia arriba va a empezar a desplazar a la bentonita. Como tú ves, acá el concreto, este concreto está puro, no se ha mezclado con bentonita. Probablemente este concreto inicial sí se esté mezclando con la bentonita, pero el que está aquí abajo ya no, porque tú sigues vaciando por debajo, ¿no? del límite que tienes entre el concreto y la bentonita. Entonces así poco a poco, por diferencia de densidades, el concreto va a estar sustituyendo a la bentonita y se tendrá que vaciar un poquito más arriba de donde debería quedar para tener la certeza de que el concreto contaminado se elimina y te queda puro concreto sano, ¿no? Y esta construcción la vas a tener, digamos, replicada en varios paneles alrededor de toda tu obra, ¿no? Eso es en resumen, ¿no? Entonces, veamos acá en otra imagen. Paso número 1. Esta es una cuchara hidráulica, ¿no? Esta es una grúa hidráulica y esta es la almeja, como unas tenazas del cangrejo. Entonces, nosotros empezamos a excavar, ¿no? Y se excava digamos, en teoría, en 3 posiciones. Nosotros excavamos primero la primera posición, ¿no? Que va a ser de 270, digamos, sería este primer rectángulo, y después nos pasamos a la otra cara del panel y mordemos otra vez 270. ¿Y eso para qué? Para que el tacón del medio, ¿no? Nos va a quedar, digamos, un suelo intermedio, pueda ser pellizcado por la grúa sin problemas, porque si yo, digamos, hago solamente un panel de 270, no me voy a poder guiar bien y voy a poder tener problemas digamos, de estabilidad en la cuchara y me va a salir todo chueco. Entonces, primero, muerdo estos 270, me guío con la junta, que ya ha sido previamente del panel construido adyacente, voy a la derecha, construyo este otro bocado y después al medio dejo un merlo, ¿no? O un tacón. Entonces me quedan, digamos, anchos de 270 más o menos al momento que construyo, ¿no? Entonces, construyo, ¿no? Acá está la almeja. De repente, si el suelo es muy malo, le meto trépano para que ahí de repente empiece a triturar al suelo que es muy gravoso, o sea, se tiene rocas, ¿no? Este es el muro guía, ¿no? Que nos ayuda para guiar la excavación. También se pueden hacer circulares sin problemas. ¿Cómo estabilizamos la zanja de excavación? Como les dije, bueno, excavaciones en seco se pueden hacer, pero son en terrenos muy particulares. Generalmente se utilizan fluidos de sostenimiento, como bentonitas y polímeros, ¿no? Que son lodos de sostenimiento. La bentonita, ¿no? Lo que me genera, como les dije, es una arcilla que es impermeable, ¿no? Y que me genera un cake o una pared que evita de que pierda pues esta bentonita por los vacíos que pueda tener el suelo, ¿no? Y al final me genera un empuje, ¿no? Para la secuencia de excavación, como les mencioné, se debe considerar paneles iniciales de avance, paneles intermedios, ¿no? Y paneles de cierre. Ustedes esta planta que observan es un panelado, ¿no? De una estación de metro, ¿no? Como ustedes observan, uno empieza a clasificar según el tipo de armado que tienes, según digamos, las mordidas que vas a tener, digamos, el ancho de los paneles, tienes que hacer cuadrar bien para que se pueda hacer constructivo. Entonces, dependiendo de los anchos de paneles que tú puedas tener, va a depender la cantidad de armadura que vas a tener que colocar. Entonces, por eso les digo que la parte de constructiva va a mandar mucho a la parte de diseño para cumplir con las condiciones y recomendaciones que manejamos como grupo y también como norma, generalmente la europea, ¿no? Que es la que tiene normativa constructiva de este tipo de elementos, ¿no? La secuencia de excavación es el pase 1, ¿no? Que es la mordida inicial, el pase 2, que es la segunda mordida, y el pase central, que es el tacón o el merlo, ¿no? Que es como se construyen los paneles, ¿no? Uno por uno, 1, 2, y después al medio, y tenemos longitudes después de 6, 7 metros, ¿no? Este es un panel primario, ¿no? El panel intermedio, y por último tenemos
lo que es el panel de cierre, ¿no? Es 270, como les dije, una mordida inicial de 270 por aquí, otra, el segundo paso a 70 y te queda la del medio con anchos alrededor de 60 y metro 60, ¿no? De excavación. Muy bien. Entre digamos, panel construido, digamos, hacia los laterales, lo que nosotros introducimos son estas juntas o estas vigas, si quieres llamarlas, o estos perfiles en sección de, digamos, de CWS, ¿no? Es en sección tipo machiembra, ¿no? Para que cuando hagamos el vaciado inicial y retiremos esta junta, el panel, digamos, adyacente pueda tener, digamos, una condición de unión por corte, y obviamente acá se le hace morder con una junta de neopreno para evitar de que pueda filtrar el agua en estas uniones, ¿no? Como tú puedes ver, aquí está la junta con el water stop, ¿no? Y por la derecha pues sería la excavación del otro panel, y cuando se hace el vaciado, ya el concreto queda mordido aquí, ¿no? Esta es la armadura, una armadura típica de izaje, ¿no? Tenemos acá las varillas verticales, ¿no? Una vez que hacemos la excavación total, se introducen estas varillas y se deja colgando en estas asas. ¿Ves estas asas de aquí? Esas asas me sirven para que yo pueda cruzar un tubo entre ambas asas y la armadura queda suspendida en el muro guía, ¿no? ¿Te acuerdas que teníamos un muro guía? Ese muro guía me va a servir para poder atravesar un tubo en esas asas y la armadura quede colgada en el muro guía, ¿no? Acá está este caso son las reservaciones para el caso de tener muros con anclajes, ¿no? Acá están introduciendo también la armadura con la grúa. Vemos cómo, digamos, ya la zanja excavada se está introduciendo la armadura. Y como ustedes observan, en estas asas que les mostré anteriormente, se cruzan, ¿no? Se cruzan estos tubos para que el armado quede colgado en los brocales, ¿no? O en el muro guía. Y después pasamos a lo que es el hormigonado, ¿no? El concreto se empieza a vaciar mediante estas tuberías y empieza a desplazar de la parte inferior a la parte superior a la ventonita que la tenemos como sostenimiento, ¿no? De fluido. Acá vemos estos embudos para la tubería TREMI, ¿no? Acá vemos el concreto que se está vaciando en la zanja ya excavada. Si tenemos paneles muy grandes, tenemos que vaciar, digamos, en varios puntos, ¿no? Para que tenga un desplazamiento uniforme y no tengamos problemas digamos, constructivos posteriormente, ¿no? Porque podríamos tener una contaminación del concreto cuando tenemos o sea, cuando el concreto no empieza a subir de manera homogénea en todo el ancho del panel. Algunas consideraciones que se deben tener en el concreto. El concreto es un concreto bastante especial que se utiliza. Tiene que tener, digamos, como ustedes observan, según el procedimiento constructivo, debe tener, digamos, características de manejabilidad muy prolongadas, porque imagínate, debe estar vaciando un panel de 30 metros, ¿no? Este concreto inicial, para que llegue a la parte superior, probablemente va a tener que estar ahí 4 o 5 horas en estado fresco. ¿Qué pasa si empieza a fraguar antes? Me va a generar un tapón que nunca va a poder subir. Entonces, tenemos que tomar en cuenta bastante el tema de la trabajabilidad del concreto, ¿no? Y la retentividad, ¿no? Que podamos tener de él. ¿Ok? Vamos a ver este video para que tengan en claro los ensayos y los controles que se debe hacer del concreto. ¿Ok? Estos ensayos están destinados a los hormigones para la fundación de bajo fluido de perforación tipo paredes moldeadas. Las restricciones relacionadas con la fundición del hormigón en estas obras implican características particulares para el hormigón. Efectivamente, el hormigón para la fundación no es vibrado, porque es autocompactante. En este panel de paredes moldeadas, el hormigón baja a una columna y se extiende reprimiendo el fluido de perforación que se bombea en superficie. Este procedimiento necesita una consistencia inicial fluida del hormigón para que llene toda la excavación y que cubra correctamente los aceros. El volumen importante que hay que vertir impone un largo tiempo de fundición del hormigón. El hormigón debe, pues, conservar su consistencia durante bastante tiempo.
Muy bien, entonces como vemos es un concreto bastante especial el que se tiene que utilizar, ¿no? Ok, cuando hacemos excavaciones de este tipo, ¿no? Cuando son muy profundas, ustedes se preguntarán, ok, voy excavando con una rampa que debo tener, ¿no? Pero después tengo que eliminar la parte, o tengo que empezar a anclar la parte que está pegada a la rampa, ¿no? Entonces, en algunos casos se utilizan algunos puentes, ¿no? Para poder atacar esta zona, ¿no? Ahora, según el tipo de construcción que podemos tener nosotros, ¿no? Estos muros, como son ya portantes, se pueden apoyar ciertas plataformas para que desde ese punto pueda estar trabajando las grúas, la parte de las oficinas de la obra, ¿no? Habitaciones de acero, etcétera, ¿no? Como por ejemplo acá se hacen como estilo tipo puentes, ¿no? Para también colocar la grúa para que nos ayude a la eliminación del material de excavación, ¿no? Como están viendo ahí. Esta es la rampa que les digo, también son puentes que se utilizan, ¿no? Para atacar estas zonas, ¿no? Esta es una obra realizada también por Simesa en México, ¿no? En grandes profundidades. Muy bien. Estas son obras también en el DF, ¿no? Esta es la obra en particular que les dije que era una zona bastante restringida en espacio, donde en este caso se utilizan unos hilos verticales para poder almacenar la bentonita en mayor cantidad y menos espacio, ¿no? Vamos a ver rápidamente el proceso constructivo de este muro, ¿ok? ¿No? Como ustedes observan, hay varias actividades que se están superponiendo, ¿no? Por un lado está la grúa excavando, por otro lado está la grúa izando armaduras, por otro lado están armando la armadura, ¿no? Ahí van a introducir la armadura en el panel ya excavado. Ahí viene la grúa, la vuelta, acá. Como esta era una excavación bastante profunda, ya están haciendo el empalme de una armadura ya colocada en la excavación. Entonces hacen el empalme y después vuelven a bajar toda la... Este procedimiento también se ha utilizado, justo el fin de semana estuvieron haciendo algo similar, también en unas armaduras de gran profundidad aquí en el metro. Algunas obras interesantes, emblemáticas, que de repente les puede llamar la atención, es la construcción, como pueden ustedes observar, realizada por Soletan Bachi en Baltimore, ¿no? El Four Seasons, donde se hizo pues al costado, en esta zona de hoteles bastante lujosos, ¿no? Justo al lado del mar, ¿no? Y totalmente estanca, ¿no? Viaductos en Colombia, ¿no? Con prefabricados, en vez de colarlos, se introducen los armados prefabricados, ¿no? La ventaja del prefabricado es el acabado cada vez que tienes, ¿no? Es bastante, como propio del prefabricado, te queda totalmente liso, ¿no? Esta es la construcción de la Torre Manacar en México, 13 sótanos, 42 metros de profundidad, con cerca de 9 líneas de anclaje y anclajes de alta carga, ¿no? La Fragua en México, también 31 metros de profundidad, el nivel máximo de excavación. Acá se utilizaron barrets, ¿sí? Con digamos, un récord en peso de 115 toneladas de jaula más perfil, ¿no? Eran, digamos, elementos demasiado súper pesados. Vemos por acá Insurgentes, esta fue la obra que vimos del time-lapse hace un ratito, ¿no? Como pueden observar, es una obra bastante reducida en espacio, ¿no? Obras importantes fue esta obra en Mónaco, también por Soletan Bachi, ¿no? Donde lo que se hizo aquí fue ganar espacio al cerro. CAU tuvo sus condiciones interesantes porque al descomprimir tanta altura de suelo, el suelo acá en la parte inferior trató de regresar, ¿no? Trató de hincharse. Entonces se utilizaron micropilotes para tomar en cuenta ese levantamiento del terreno en esta obra, ¿no? Esta es la obra de Insurgentes. Este es un top-down, por ejemplo, ¿no? O un cut and cover, ¿no? Acá lo que se hace es la excavación perimetral de los muros, se construyen las losas y se dejan estas ventanas, ¿no? Para excavar de arriba hacia abajo, ¿no? Perdón, de abajo hacia arriba el sótano. Entonces,
se va, digamos, construyendo los sótanos desde arriba hacia abajo, ¿no? Construimos el sótano 0, ¿no? La losa 0, de ahí construimos la losa 1, la losa 3, la losa 7, así intercalado, ¿no? Y llegamos hasta la última losa. O sea, si ustedes observan y se ponen a analizar, la forma de construcción del sótano es al revés. ¿Qué es lo que normalmente hacemos nosotros? Construimos el muro, nos vamos hasta el último sótano y empezamos a subir con los sótanos. Acá es distinto, se construye de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque las losas superiores ya están restringiendo digamos, el empuje lateral del suelo, ¿no? Entonces, vamos a como que entrar al suelo, ¿no? Al terreno en esta vista, ¿no? A lo Dante Alighieri, ¿no? Con viaje hacia el centro de la Tierra. A ver, entonces ahí observamos esta imagen, están haciendo la excavación ya masiva, me parece que acá estaban en el sótano 8, y como pueden observar ustedes, por estas ventanas es donde se va sacando el material de todos los sótanos, ¿no? Obviamente tiene que haber ciertos equipos de oxígeno en los sótanos que se puedan estar construyendo, ¿no? Y aquí ya empezamos a entrar a la excavación propia de este gran sótano, ¿no? Entonces, ahí como ustedes pueden observar, todas las losas ya han sido construidas, ¿no? Ya todas las losas están siendo construidas. Generalmente estos ductos se hacen en la zona de rampas, ¿no? Y después se unen las rampas, ¿no? Y queda el sótano, ¿no? Entonces, por aquí es donde, en ese nivel, me parece que era el nivel 8 o 9, es donde están acopiando todo el material, ¿no? Están acopiando todo el material. Y obviamente para poder construir esto, ustedes dirán, ¿y las columnas interiores cómo las hacemos? Se precimentan, se hacen como pilotes previos, ¿no? Donde se introducen perfiles metálicos y son los responsables de poder sostener a las losas que se van construyendo. Entonces, si ustedes observan, ahí por ahí van a ver algunas columnas, ¿no? Con unos perfiles inmersos, ¿no? Al final lo que me generan son secciones compuestas de perfiles metálicos con concreto armado, ¿no? Entonces ahí están las placas, ¿no? Las columnas con perfiles metálicos ahí adentro, ¿no? Y seguimos haciendo la excavación, ¿no? Ahí siguen haciendo la excavación del sótano a esas profundidades. Por ahí se colocan algunos refuerzos puntuales para evitar de que punzone el apoyo del perfil metálico con la losa, ¿no? Es que son esos sobreensanches que observan en las columnas, ¿no? Por acá están viendo pues el perfil metálico, esto es simplemente un perfil metálico, ¿no? Muy bien. Otras obras interesantes que se utiliza esta metodología, no tanto para sostenimiento, sino para impermeabilizar, por ejemplo, en obras, ¿no? Estamos nosotros también trabajando sistemas de impermeabilización en las minas más importantes en el país, ¿no? Estamos en Antamina, en Quellaveco, en Minsur, ¿no? Haciendo sistemas de, digamos, estanqueidad, ¿no? Enriquecimiento de presas para evitar filtraciones, ¿no? en sus presas, ¿no? La idea es construir debajo, ¿no? Del vaso de la presa una pantalla impermeable, ¿no? Que evite el paso del fluido, ¿no? Esta es la obra que se hizo en Antamina, esto fue lo que se realizó acá en Lima, ¿no? El viaducto que les comenté, ¿no? Acá quedó ya el muro diafragma. Cabe resaltar que este muro fue construido en voladizo, es un muro que no tiene restricción lateral y netamente trabaja con el empotramiento, ¿no? Esta fue una obra de uso civil acá en Lima, ¿no? Acá vemos ya la excavación, tuvo cerca de 4 o 5 metros, 5 sótanos de profundidad, ¿no? Acá ya vemos en la construcción del sótano. Esto fue en Chiclayo, ¿no? También se utilizó la tecnología de muro diafragma en un suelo con presencia de nivel freático, donde sí se pueden hacer, y sobre todo con seguridad, ¿no? Excavaciones en el suelo que ustedes tienen, ¿no? Acá observamos, ya estas son las tuberías donde se han hecho los bombeos. Aquí ya hemos llegado a sus 2 niveles de sótano que se plantearon, ¿no? Obras acá en el metro que se están haciendo, varias estaciones. Esta es la estación 4, por ejemplo, ¿no? Donde todo este perímetro ha sido construido por la tecnología de muro diafragma. Acá una vista que podemos tener del metro, en la estación 4. También se construyeron pilotes, ¿no? Por el mismo procedimiento constructivo de cut and cover que tienen y que debe sostener previamente a la losa al momento de hacer la excavación, ¿no? Otra vista del metro, ¿no? Acá tenemos la grúa auxiliar y la bivalva excavando los paneles del muro, ¿no?
Esta otra estación, ¿no? La estación 27, con ciertas particularidades que también tenía este suelo, era distinto a la estación 4-3, que está más pegado hacia el Callao, hacia el mar. Esta estación 27 tenía particularidad que tenía un suelo bastante duro, ¿no? Entonces ahí hay que analizar también los temas de rendimiento, que no son los mismos, ¿no? Acá estamos viendo la inmersión de la armadura, ¿no? en estos elementos de sostenimiento del metro, ¿no? Acá vemos el patio de armado, que es en la misma obra, ¿no? Todo se trabaja desde la misma obra, ¿no? De los armados en estos paneles, ¿no? Estas pantallas. Acá vemos el muro diafragma trabajando sin ningún problema, perdón, la pantalladora, ¿no? La almeja trabajando sin ningún problema cerca de estructuras vecinas, ¿no? No hay ningún problema. Muy bien, bueno, eso, me excedí un poco el tiempo, disculpen más bien, pero esto era básicamente lo que quería comentarles el día de hoy, y bueno, eran aspectos generales, pero me parece útiles para que tengan una idea principal de lo que se tiene en los muros diafragma. ¿Okay? Cualquier duda que tengan, bueno, podemos, no sé si hay tiempo, podemos hacer de repente algunas preguntas. Sí, muy bien. Ingeniero, Estimados estudiantes, pueden realizar sus preguntas. Por favor, en orden, pueden levantar su mano y también pueden escribir en el chat. ¿Ok? En el chat Zoom estaremos atentos. Sí, José Vances. sí, ingeniero, excelente ponencia. Una pregunta. Gracias. Usted mencionó Sí, que también se podría considerar los ya prefabricados sí. como, pero eso dice sería por ejemplo, para profundidades pequeñas, ¿verdad? O también para profundidades de 20 metros, algo así. Sí, excelente tu pregunta, excelente tu pregunta. El muro prefabricado tiene su limitación en profundidad, ¿no? Porque se ha hecho la prueba de poder traslapar en altura para llegar a grandes profundidades, pero no salió bien, ¿sí? Esa prueba se hizo en Colombia, donde se trató de juntar, digamos, como un empalme vertical de los prefabricados, pero el rendimiento y la productividad no fue la esperada y se complica demasiado. Entonces, sí, su principal desventaja va a ser la profundidad. Estamos hablando de alturas máximas de prefabricado, ¿no? De cerca de 15 metros, por ahí ya, ¿no? Más allá ya no podríamos. Y eso tomando en cuenta con el empotramiento. O sea, si tenemos un empotramiento, por poner un valor de 3 metros, estamos hablando de excavaciones de más o menos 12 metros de profundidad, ¿no? Como máximo. Pero, por ejemplo, para viaductos, 12 metros es más que suficiente, ¿no? Pero para, digamos, sótanos, de repente estaríamos restringidos a un par o 3 sótanos y analizándolo bien, ¿no? Pero sí, estás en lo correcto. Gracias, ingeniero. Uh-huh. Ingeniero, y así como respecto a la parte económica, Sí. ¿cómo es viable mejor de muros pantallas o la otra parte mencionó Los muros diafragma o los muros pantalla, ¿te refieres? O sea, los pantallas ah, tradicionales o comparando el excelente. diafragma con el prefabricado. Los pilotes también mencionó. Ah, sí, también habían pilotes. A ver, Sí, pero mira, si comparamos nosotros, digamos, como estabas planteando la pregunta, ¿no? El muro pantalla tradicional, que es el anclado, digamos, por paños y de manera secuencial, en teoría en suelos buenos va a ser, digamos, la solución económicamente más viable, ¿no? Pero por condiciones, digamos, que por ejemplo a veces no se puede anclar hacia la Costa Verde o no se pueden utilizar anclajes,
se van a tener que utilizar el muro diafragma. Pero, digamos, estamos hablando en condiciones típicas, sin problemas. El muro pantalla tradicional probablemente va a ser la solución más económica y es la que se utiliza en Lima, por ejemplo, y en suelos que no tienen complejidad más allá de la profundidad que se quiere alcanzar. Pero estamos hablando de suelos, como por ejemplo el de Chiclayo, suelos con arcillas, con bastante, digamos, con nivel de presencia freático, o suelos complejos de cavarlos, es complicado hacer el muro pantalla tradicional. Es más, como lo haces por el procedimiento constructivo, tienes que hacer paño por paño, el agua se te puede entrar, entonces es por eso de que, es más, me mencionaron alguna vez cuando fui por Chiclayo que tuvieron problemas en los sótanos construidos por esa metodología cuando se realizó la SUNAT, si mal no recuerdo. Pero no es, o sea, el muro pantalla, si estamos en condiciones normales, va a ser más económico. Pero si estamos en suelos complejos, es imposible hacer con muros pantalla y tendrías que utilizar otras metodologías como muro diafragma, ¿no? Que es este caso, ¿no? Ahora, si comparamos el muro diafragma con un muro de pilotes separados, ¿no? O tangentes, probablemente los muros de pantallas, muros de pilotes, van a ser de repente un poco más económicos que los muros diafragma, si estamos hablando en condiciones originales, en condiciones sin problemas, ¿no? Como por ejemplo es la solución que se utiliza bastante en Santiago de Chile, que es un suelo bastante parecido al de Lima, ¿no? Ahí no utilizan mucho el pantalla tradicional, sino muros de pilotes, ¿no? Pero el problema va a estar en si hay agua, ¿no? Si hay agua también, hacer muros de pantallas de pilotes no es la solución. Si tienes agua, la solución es muro diafragma, porque no hay otra forma de poder realizarlo de manera segura, ¿no? Y eficiente. Entonces, por tema de costos, si ya vas viendo por ese lado, obviamente te va a salir más económico hacer muro de diafragma en suelos complejos, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias, ingeniero. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Pregunta nomás con confianza. Sí, ingeniero, una duda. Sí, dime. Mayormente los muros pantallas son bastante usados en lo que viene a ser carreteras para lo que es estabilizar taludes, ¿no? También saldría una alternativa usar los muros diafragma en estas ocasiones. No, cuando estamos hablando de estabilización de taludes, lo que comúnmente se hace es el soil nailing, ¿no? El soil nailing es parecido al muro pantalla tradicional, donde o bien se utilizan anclajes activos o anclajes pasivos para estabilizar esa zona, ¿no? El muro diafragma en carreteras, el uso que se le puede dar es, por ejemplo, para, digamos, estribos de puentes, ¿no? El muro diafragma ya te puede servir como un estribo, ¿no? Y funciona como un pilote. Entonces, esa forma se le puede dar cuando estamos hablando en carreteras. Pero para estabilizar taludes como tal, no, ahí se utiliza más lo que todos son el soil nailing, ¿no? El soil nailing con anclajes activos o pasivos. ¿Qué es shotcretear? Es un shotcrete, ¿no? En vez de anclar, se shotcretea en una malla y se coloca ahí el anclaje, ¿no? Porque hacer un muro diafragma no tiene sentido en estabilizar un talud, a no ser de que estemos hablando de un deprimido, como fue el caso de línea amarilla, por ejemplo, ¿no? Donde ahí no se trataba de estabilizar un talud natural, sino estábamos haciendo un corte en el terreno, es distinto, ¿no? Pero estamos hablando de un talud natural, ahí es el soil nailing, ¿no? La solución estrella. Bueno, si el problema es superficial, ¿no? Porque el problema va más allá de una estabilidad por un factor de seguridad global que no te cumple, probablemente tengas que hacer hasta incluso micropilotaje, ¿no? Para cortar la superficie de falla, pero eso ya es un tratamiento más complejo de lo que estaríamos hablando, ¿no? Estamos hablando de que es una estabilización superficial para que no se caiga algo, bueno, y ahí sí se puede utilizar el soil nailing, ¿no? Pero si es algo más complejo de una superficie de falla que no nos está cumpliendo, ahí ya se tiene que reforzar el factor de seguridad con la solución tradicional, ahí es con micropilotes, ¿no? Se colocan micropilotes que
incrementan el corte, ¿no? en la superficie de falla con el micropilote, ¿no? Acá está superficie de falla, micropilote. Entonces, para que falle, tendrías que cortar los micropilotes, ¿no? Entonces, es una estabilización un poco más profunda que se tendría que hacer ahí, ¿no? No solamente lo superficial. Muchas gracias, ingeniero. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ingeniero, buenas tardes. Sí. Disculpe, dentro de los tipos de muros que usted ha presentado, ¿cuáles dentro de la resistencia pues soportarían mayores cargas de presión de las tierras o de los suelos? Ajá. Bueno, o sea, si comparamos el muro, a ver, vamos a aterrizar un poco la idea. Cuando nosotros estamos diseñando un empuje lateral, vamos a tener dos tipos de solicitaciones. Vamos a tener una solicitación por flexión y una solicitación por corte. Entonces, para poder, digamos, si tú me preguntas cuál tiene más resistencia, va a depender del ancho que tú tengas. O sea, si tienes un muro de pantalla de pilotes, obviamente tendrás que utilizar, si comparas un pilote de 2 metros de ancho para tu pantalla con un muro diafragma de 50 centímetros, probablemente va a tener el muro pantalla de pilotes mayor resistencia al corte, ¿no? Obviamente, y de repente también obviamente a la flexión. Entonces, todo es diseñable, ¿no? Todo se diseña. Ahora, cuando estamos hablando de muros pantalla tradicionales, generalmente los anchos máximos que se utilizan son de 60, 70 centímetros de espesor y ya se vuelve bastante complejo su construcción. Entonces, por ahí, probablemente que el muro diafragma va a tener una mayor resistencia porque podemos utilizar cucharas de 1 metro 20, que van a resistir más que un muro pantalla anclado tradicional, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de resistencia, o sea, todo se puede diseñar. Ahora, constructivamente, entre el muro diafragma y el muro pantalla de pilotes, depende del ancho que yo tenga el elemento. Pero muro diafragma con muro pantalla tradicional, que es por anillos, el muro diafragma va a poder alcanzar mayores resistencias, más que todo por el proceso constructivo que tú puedas tener. Porque, obviamente, la resistencia solamente va a depender del ancho que tú puedas tener por el tema del corte,'no? El 0,53 raíz de F' B por D. Ese D es el que te incrementa la resistencia al corte. Entonces, dependerá netamente del ancho. Y por el tema de la flexión, dependerá netamente del acero que tú le coloques a flexión, ¿no? Cumpliendo el acero máximo que la norma también te limita, ¿no? Entonces, todo es diseñable. Entonces, esa sería más o menos la idea, ¿no? Bien, ingeniero, gracias. Muy bien, si a alguien se le ocurre alguna otra consulta o por ahí de repente que les comparta alguna referencia bibliográfica, algún tema en particular, me pueden escribir al correo sin ningún problema y bueno, les puedo compartir información que estén interesados. No hay ningún problema. Muy bien, jóvenes. Si ya no tienen más preguntas, agradecerle al ingeniero Roberto Chacón y también está presente la ingeniera Kelly. Esperamos tenerlos próximamente. Nuevamente, ha sido una excelente ponencia, ya queda muy entendido porque es común relacionar o no tener muy clara la diferencia entre un muro pantalla y un muro diafragma, ¿no? Entonces, el día de hoy hemos entendido muy bien esta diferencia, ¿no? Más bien agradecerles infinitamente y a la empresa Solitanche Bachi, que ha hecho Sí, posible. claro. Sí, con toda confianza, si queremos hacer más charlas sobre pilotes, sobre micropilotes, sobre soy nailing, que fue la consulta que hizo, podemos estar coordinando charlas para ver.
Excelente, muy puntualmente agradecido. los otros temas, ¿no? Como ves, son temas que se tienen que poner en diferentes charlas, ¿no? Pero totalmente abiertos para poder compartir información con ustedes. Muchas gracias, ingeniero Roberto, ingeniera Kelly. Hasta luego, nos vemos. Listo, Jóvenes, cuídense. cuídense. Hasta luego. Bendiciones. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Chao, cuídense. Gracias, ingeniero.